Te voy a enseñar cuáles son los alimentos que debes consumir y cuáles son las pautas que debes seguir si quieres tener un cuerpo con mejor figura y hacer crecer tus caderas. Es mucho más importante que aprendas esto más que el grupo de alimentos el cual te voy a enseñar, porque si aprendes esto vas a poder aplicarlo a tu alimentación y vas a lograr mejores resultados y no va a ser tan difícil para ti. Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cristian. Si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas próximos videos y seas el primero en ser notificado de nuestros videos. Para poder ver resultados en tu cuerpo, debes fijarte unas pautas y unas metas a nivel de alimentación, las cuales tú debes seguir al pie de la letra. Hay dos fases del metabolismo, las cuales son las principales y se conocen como anabolismo y catabolismo. El anabolismo se encarga de construir cuerpo, que este es el caso el cual tú estás buscando, que es construir músculo, ganar cuerpo, y la fase catabólica, que predomina en aquellas personas las cuales quieren perder peso. Tú debes enfocarte en que predomine en ti el anabolismo, porque tú quieres ganar tamaño, quieres ganar cuerpo, en este caso quieres ganar tamaño en tus caderas. En tu caso, que estás buscando hacer que el cuerpo crezca, que quieres darle un énfasis en tus caderas a nivel del tamaño que quieres que ellas tengan, esto se da dándole al cuerpo las herramientas necesarias para que él crezca. Esto también por el énfasis que tú estás teniendo al momento de entrenar, pero realmente se gana cuerpo o se gana tamaño de forma global. Si no sabes cómo se hace esto, te voy a dejar al final de este video un video recomendado para que lo veas. La herramienta a la cual te estoy hablando se conoce como superávit calórico y es consumir un poco más de calorías de las que tu cuerpo habitualmente necesita. Pero esto no lo vas a hacer creyendo o suponiendo que lo estás haciendo. Lo vas a constatar. Vas a contar por lo menos por una semana cuántas calorías estás consumiendo cada día. Esto para poder tener un punto de partida y puedes hacer ese superávit calórico, que es el cual te llevará a ganar el tamaño en el cuerpo y las caderas que estás buscando en este caso. Un superávit calórico se hace consumiendo una cantidad por encima de las que tu cuerpo realmente necesita, de entre un 10% a máximo un 20% más. ¿Por qué no por encima de un 20%? Porque vas a ganar grasa y no es lo que estás buscando. Lo que estás buscando es ganar tamaño, ganar músculo, y la cantidad mínima es el 10%, el cual te estoy diciendo. Pero te voy a enseñar a que calcules la cantidad de calorías de mantenimiento, es decir, la cantidad de calorías que tú necesitas para mantener el peso y el tamaño que tienes en este momento. Y a esto le vas a sumar un 10% o un 20% según tus objetivos. ¿Esto cómo se hace? Si eres hombre, vas a multiplicar tu peso en kilogramos por 35 y este resultado te va a dar aproximadamente tus calorías de mantenimiento, y a esto le vas a sumar el 10 o el 20% el cual te estoy diciendo. Si eres mujer, vas a multiplicar tu peso en kilogramos por 33 y vas a hacer lo mismo. ¿Qué vas a hacer? Vas a sumarle un 10% o un 20% más. Las calorías que te va a dar sumando tu peso en kilogramos más, por 33 te va a dar las calorías de mantenimiento. Esto quiere decir que estas calorías que estás contando no te van a hacer ni subir ni bajar de peso. Entonces súmale el 10 al 20%. Después de haber hecho este ejercicio y has calculado las calorías que debes consumir, debes proporcionar bien las cantidades de los alimentos que debes consumir. Debes apoyar tu alimentación en los macronutrientes, grasas, carbohidratos y proteína. ¿Cómo debe de ser la distribución de estos alimentos para ganar el cuerpo, el tamaño que tú estás buscando? Las proteínas, el consumo máximo debe ser de un 20 a un 25% de tu dieta. Las grasas de un 30 a un 35% como máximo y los carbohidratos de un 50 a un 55% máximo. Todos estos números que te estoy dando son solamente números aproximados, son una guía la cual te servirá para lograr tus objetivos. Debes buscar que estas cantidades midas realmente lo justo para que te aporten y puedas ganar el tamaño el cual tú estás buscando. Esto hará que predomine en ti la fase de construcción, es decir, la fase anabólica que te hablé al principio. Ahora hablemos de las proteínas. Debes saber que las proteínas son las encargadas del crecimiento, mantenimiento y regeneración de los tejidos musculares dañados. Las proteínas que mejor te vendrán son las de origen animal, porque estas proteínas son de alto valor biológico. Proteínas tipo pechugas, ternera, salmón, huevos. Estas proteínas son de más rápida absorción y también son de una digestión mucho más rápida, hacen que su digestión sea mucho más rápida. También nutricionalmente son mucho más completas. Y si no dispones de los recursos para estar consumiendo proteínas de origen animal,
entonces tu opción son las proteínas de origen vegetal. Estas proteínas son de menor valor biológico, pero son una excelente opción. Proteínas tipo frijoles, lentejas, garbanzos, soja. Estas proteínas son una excelente opción para aquellas personas que no tienen recursos. Nutricionalmente son un poco más pobres, pero si las combinas con carbohidratos son una excelente opción y te van a servir para lo mismo. Trata de buscar un equilibrio en todo lo posible para consumir este tipo de proteínas. No descartes ninguna opción porque ambas son necesarias. Turno de los carbohidratos. Los carbohidratos son los encargados de aportarnos la energía necesaria para realizar nuestras actividades. En este caso, los entrenamientos. Los carbohidratos, para que me entiendas de una forma más sencilla, los podemos dividir como carbohidratos simples o carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son los encargados de aportarnos la energía instantánea que necesitamos. Los podemos encontrar en pan blanco, galletas, leche, etc. Hay un montón de carbohidratos simples. O los podemos categorizar como carbohidratos complejos, tipo avena, pan integral, pastas integrales. Estas, en comparación a los carbohidratos simples, son nutricionalmente un poco más completos, pero ambos carbohidratos nos van a dar las mismas prestaciones. El consumo de carbohidratos va a estar más que todo orientado en tus necesidades, en tus prioridades. No descartes ninguna opción porque ambos tienen la misma función como tal. El tercer macronutriente que debes incluir en tu alimentación son las grasas saludables. Ellas son una importante fuente de energía. Además te ayudarán a llegar a ese superávit calórico porque un gramo de grasas aproximadamente tiene 9 kilocalorías. Entonces esta cantidad de kilocalorías te hará llegar a ese superávit calórico el cual tú estás buscando. Además de esto son muy buenas para la salud del corazón y nutricionalmente son muy ricas. Las grasas saludables las puedes encontrar en salmón, aguacate, nueces, aceite de oliva. Así que no olvides incluir este tipo de grasas en tu alimentación. No te he recomendado un alimento como tal, sino un grupo de alimentos de los cuales tú debes elegir y hacer el menú de tu gusto. Si no te has suscrito a este canal, te voy a pedir que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas próximos videos. Muchas gracias, Dios les bendiga.